Bendito es el Señor. Hoy el Señor nos trae una palabra hermosa como todos los sábados. Dice el Señor, ¿estaré negando al Señor Jesús? Pregúntale a tu hermano, ¿estás negando al Señor Jesús? Preguntémonos, ¿estamos negando al Señor Jesús? Estamos negando al Señor Jesús. Quiero hacerles una pregunta. Esperen, comenzar. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres de qué es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dice la gente o qué dicen ustedes? ¿Quién es Jesús? ¿Qué han oído ustedes que dice la gente de quién es Jesús? ¿Quién me puede decir? Participa. Dicen que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué más dicen de Él? El hijo de María y José. Que el Hijo de María y José. ¿Qué más dicen? Que es un profeta, dice la gente. ¿Qué más dice? Que es una segunda persona de una Trinidad. ¿Qué más dice la gente del Señor Jesús? Que nació el 25 de diciembre. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Que no es Dios. Que es un hombre que dejó muchas enseñanzas. Que es un maestro que dejó muchas enseñanzas. Hay unos que se atreven a decir que es un hombre común y corriente. Que es un hombre común y corriente. ¿Qué más dice la gente? Que fue un gran líder. Un revolucionario. Que fue un revolucionario. ¿Qué más dicen de Jesús? Uno más profeta iluminado. Profeta, un iluminado, un extraterrestre, oído por allí. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién es Jesús? El Dios verdadero, el único Dios, ¿verdad? Gracias por participar en esta dinámica, porque con eso quiero entrarlos a Mateo 16:16. Quiero entrarlos a Mateo 16:16. Qué bien. Así quedó escrito. Y así le pasó a nuestro amado apóstol Pedro. Ellos, Mateo 16:16. Antes, mucho desde el 13 al 20 para que no quedemos cojos. ¿Todo lo tenemos? Por favor, quien no tenga la Sagrada Escritura en la mano, ahí atrás tenemos. Mire, la Sagrada Escritura no se le va la luz, no necesita internet, no necesita apps, no necesita baterías. Así que podemos siempre. Antes el pastor Luis y este servidor, cuando empezó la ola de los iPad y celular y todo eso, empezamos y poníamos la tablet ahí. Y cuando vimos que toda la congregación con su tablet y con su celular y la Biblia la dejamos al lado. Esto no se le va la luz, no hay excusa, no le acaba la batería. ¿Por qué no leyó? Es que se me quedó el celular, es que se me quedó la tablet, es que se me quedó. Cambia las Sagradas Escrituras, tú las puedes llevar a todas partes, Dios les bendiga. ¿Todos tenemos Sagradas Escrituras en la mano? Bendito es el Padre. Dice así, 16:13, Mateo 16:13. La confesión de Pedro, escribieron ahí los hombres. Bendito sea el Padre. Vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías, y alguno de los profetas. Y él les dijo:
O sea, como el Señor nos preguntaba a nosotros, y ustedes, nosotros, ¿quién dice que soy yo? Y todos contestaron, hoy como contestó Pedro. Él dijo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, o sea, el enviado, el Mesías, el que iba a venir, el que dijo en Isaías, yo mismo iré a salvarlos. ¿Por qué les digo ya esto? Porque acabamos de leer ahí, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si ve que ahí hay otro, pastor, si ve que ahí hay otro, cuando leemos todas estas cosas, nos hace dudar la escritura, ¿verdad? Pero Dios es hermoso. Dios es omnipotente. Digan todo, Dios es omnipotente. Y cuando viene la palabra y dijo, porque es que lo reveló fue mi Padre que está en el cielo, está diciendo que Él la reveló, porque Él en su omnipotencia puede estar sentado allá y hablando aquí abajo. ¿Él lo puede hacer o no? Porque es que como hay unos cristianos dicen, no, es que la omnipotencia de Dios, no, tampoco, ahí tampoco hasta ahí, no. No, la omnipotencia significa que todo, por eso cuando alguien venga a usted a traerle otra doctrina de hombre y ustedes digan, pero mire el bautizo de Jesús, oyó una voz y el Espíritu venía y Él estaba en el agua, así ve que hay tres. Ahí está la omnipotencia de Dios, porque Él puede estar allá, puede moverse por medio de su Espíritu, puede estar sentado, puede estar aquí hablando, puede hacer lo que Él quiere, porque Él es un Dios soberano. Amén, para que no tenga duda. Mi hermana y mi hermano, exactamente le pasó a Pedro lo que ustedes estaban haciendo hoy. Con esta dinámica que hicimos hoy, ya nosotros podemos decir como Pedro, porque el Señor no nos reveló carne. ¿Quién nos reveló que el Señor Jesús es el Creador? El Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Él nos reveló que Él no son tres, que es uno. Por eso cuando le preguntaron al Señor Jesús, hace 8 días le preguntaron al Señor Jesús, también le preguntaron en esta congregación, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Y el Señor dijo, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Ella, con todos los mandamientos que hay en las Sagradas Escrituras, que hay más de 600 y pico, lo resumió en uno solo. Si usted cree que yo soy uno solo, puede dar cumplimiento a lo demás. Si no, si tú no sabes quién soy yo, no vas a poder cumplir. Entonces, lo mismo nos pasó hoy que a Pedro. El Señor le reveló quién era Él. El Señor le reveló que Él andaba con Dios, que Él era el Creador. Pero ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Sencillamente, también da el Señor cumplimiento a las Sagradas Escrituras cuando dijo el Señor que todos nosotros los cristianos, acabamos de decir que el Señor Jesús es el Creador, todos nosotros tenemos que pasar por pruebas. Todos. ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién me puede ayudar? Que dice que nos es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos al reino de los cielos. Eso está en Hechos. Hechos 14, 22. ¿Qué dice ahí, hermano Carlitos Aguilera del Ecuador? ¡Ah, Carlitos! Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, y diciéndoles,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oiga, es necesario, mi hermano, es un requisito, es un prerequisito, como el prerequisito de la universidad. ¿Cierto? El requisito es un requisito, es necesario, no es voluntario, no es una opción. Es una necesidad de todo aquel que dice que Jesús es Dios. Es necesario que pasemos por muchas pruebas, por muchas. Por esa razón, el Señor nos dejó claro por medio del apóstol Pedro esto. Resulta que muchos de nosotros a veces alardeamos de que sabemos quién es Jesús. Y a veces, si fulano de tal no volvió a la congregación, pues ¿qué vamos a hacer? El Señor ya decidió que me perdiera. El Señor decidió que nosotros vamos a ser salvos. Y si nosotros vamos a las Escrituras, Pedro empezó a sentirse como muy subidito. Él siempre pretendió ser más que los demás discípulos. Él siempre pretendió aquí, en estas Escrituras, siempre decía, yo por el Señor, delante de todo el mundo, alardeaba de que él por el Señor se hacía matar. ¿Cuántos hay? Yo me mato por el Señor. El Señor, cuando empezó a lavar los pies, le dijo, no, Señor, ¿cómo me va a lavar los pies a mí? No me laves los pies a mí. El Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces láveme todo. Entonces, él empezó a hablar de esta manera delante de los discípulos. Delante de los discípulos. Y el Señor empezó un trabajo. Ustedes saben que la Sagrada Escritura nos enseñó que Satanás anda dándole la vuelta a la tierra. ¿Cierto? Hemos visto en un estudio, lo hemos visto en la Sagrada Escritura. Dando la vuelta, la Sagrada Escritura dice que Él es nuestro acusador. Él cada rato va y dice, mírelo, ya lo que está haciendo, y dice que es cristiano. Y vienen las pruebas, vienen una cantidad de pruebas. Y Jesús se dio cuenta, de hecho Jesús le dijo a Pedro, Satanás me pidió zarandearte. ¿Qué es eso, zarandearlo? Apapucharlo. Duérmete, niño. No, zarandearlo significaba sacudirlo, moverlo de donde estaba, bajarlo de la nube donde estaba. Porque así nos pasa a veces a nosotros. Estamos muy dormidos con esta revelación que tenemos. No estamos predicando esta gran verdad que el Señor nos puso a esta congregación. Ustedes no se han puesto a pensar que a veces yo me he sentido y me han hecho sentir que los equivocados somos nosotros. ¿Por qué? Hoy hablábamos en el estudio. Por la mayoría son muchos los que están con esta doctrina de demonios. La doctrina de demonio de la Trinidad está alejando a millones de la salvación. Y como les he dicho a veces en este púlpito, a veces mis familiares me han dicho, venga, ¿será que usted no es el que va en contra? ¿Usted es el que va mal? ¿Usted es el que está mal? Y tú no vas para las Sagradas Escrituras, Señor, yo estoy mal. Y el Señor muestra quién es Él. Si nos damos cuenta cómo nosotros estamos dormidos en esta revelación tan grande. Así le estaba pasando a Pedro. Y Pedro empezó a hacer una cantidad de cosas en las cuales el Señor demostró que Él, al tener esa revelación, así como nosotros tenemos esta revelación, nosotros vamos a ser probados. Y tenemos que prepararnos siempre porque nos van a zarandear duro. A veces nos zarandean duro. Aquí en esta congregación el Señor ha zarandeado a más de uno, partiendo desde el que está hablando aquí, y Él nos va a zarandear hasta el día que Él venga, porque es la única manera de probar nuestra fe. Amén. Entonces vamos a mirar qué pasó con Pedro. Mateo 26, 69, 75.
Pedro estaba demasiado confiado. Mateo 26, 69. Entonces dice las Sagradas Escrituras que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Ella no le preguntó, ella afirmó, le dijo: tú estabas sentado con, porque lo había visto. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablarte es libre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El Señor ya le había dicho que él le iba a negar. El Señor le dijo que le iban a zarandear, y ahí es donde vino la zarandeada. Ahí fue donde vino la prueba. ¿Pasó la prueba? ¿Pasó la prueba? Nosotros a veces sentimos y pensamos, a veces cuando sentimos muy de cerca a nuestro Dios, cuando vemos esos milagros que vemos, cuando el Señor llega y se revela y nos desata, cuando estamos atados, Él nos desata, en fin, nos perdonan cuando alguien no nos quiere perdonar, y vemos esa magnitud de Dios alrededor nuestro. Nosotros a veces pensamos que estamos con el Señor y que nada nos va a pasar, y que yo estoy muy firme, y que a mí no me podrán tumbar, a mí nadie me va a poder mover de mi fe. Las Sagradas Escrituras dice en 1 Corintios 10, 12, leamos, dice: el que crea. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Mire lo que decía Pedro allá. Orgullosamente él proclamaba con su boca y decía: que si aún todos abandonen al Señor Jesús, yo no lo voy a hacer, Señor Jesús. Así todos lo abandonen, yo no lo voy a dejar, Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado con esa vehemencia, con ese ímpetu? Y en la primer prueba que tenemos, dudamos del Señor. Y empezamos a buscar ayudas por otros lados y no confiamos en Él. Amén. Dice las Sagradas Escrituras allá en Mateo 26, 31, 33. Ahí en el mismo 26, 31, 33 dice: Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Sin embargo, Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo no te voy a negar, Señor. Y el Señor ya te está diciendo, mira que se nos dice, nos es necesario, acabamos de leer en Hechos 14, 22, nos es necesario que para que entremos al reino de los cielos, pasemos por muchas tribulaciones. Acaba de decirnos eso el Señor.
Y aquí le estaba diciendo el Señor, mire, a Pedro, usted, hermano, me va a negar. Porque dice que no se va a escandalizar si usted me va a negar. No, así me toque morir, yo no te voy a negar. Y mire cuántas veces lo negó. 3 veces. Pero ojo mi hermano, porque cuando nosotros tenemos esa revelación, también la misma que tenía Pedro, mire Pedro cuando empezó la tribulación, porque él ya empezó a ver una tribulación. ¿Cuándo empieza la tribulación? Cuando empezó y él vio que se iban y se llevaron al maestro. ¿Y qué hizo? Volvió a mostrar su parte. Y cuando el soldado toca, el Señor Jesús saca la espada y le arranca una oreja. A Malco se llamaba ese soldado. Le arranca una oreja. O sea, el Señor necesita que tú le defiendas. El Señor necesita que tú te defiendas. El Señor se defiende solo. Y dijo, Pedro, tranquilízate. ¿Tú crees que yo no puedo orar al Padre y el Padre me manda? ¿Cuántas legiones le dijo? 12 legiones. 12, ¿verdad? 12 legiones. Multipliquen eso por 3.000, por 6.300 hombres. 70 y pico de mil. Le había podido el Señor mandar ángeles, 75.000 para que lo defendieran, o él defenderse. Pero mire, le describo cómo es Pedro, como quizás muchos de nosotros estamos en este momento por esa revelación que tenemos. Somos muy impulsivos y somos muy emocionales y somos demasiado, ¿cómo se dice esa palabra? Ese inglés me tiene muy bloqueado. Presumidos, arrogantes, a veces muy piel, muy carnales. Entonces tomamos esas decisiones, pero la verdad, el Señor nos dice que miremos de no caer, que así pensemos que estamos muy firmes, tenemos que estar al cuidado, tenemos que estar al margen de las Sagradas Escrituras, tenemos que estar caminando como el Señor anduvo. ¿Y qué pasó? A partir de allí, cuando empieza esa tribulación, Pedro empezó a hacer cosas que quizás muchos de nosotros a veces hacemos. ¿Qué hizo Pedro? La Sagrada Escritura dice que él fue y se sentó, empezó a seguirlo de lejitos, ya empezó su trabajo. Antes de decir eso, que yo no lo conozco, él empezó a retroceder antes y se sentó donde estaban allí los fariseos y todos los que estaban inventando cuentos de Jesús, falsos testimonios, allá calentándose, el hombre metiendo las manos en el fuego con ellos y calentándose, camuflándose con ellos. Ahí está escrito, vamos a leerlo. 26:57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, Mateo 26:57, Mateo 26:57. ¿Ya se ubicaron? Dice, mas Pedro le seguía ¿de dónde? Hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con algunos alguaciles para ver el fin. ¿Dónde habla que se fueron? Ahí no dice, ¿cierto? Miremos entonces Lucas. Todos los evangelios, Lucas 22:54. ¿Sí lo tienen? ¿Me lo lee por favor, hermana Marcela? Gracias. 54 o 55. ¿Dónde? Todos los... ¿Hasta cuál? 54. ¿Hasta cuál pasó? ¿Hasta cuándo? ¿De 54 a cuál? 56. Al 56. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio,
se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciéndole: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amén. Entonces, acá denota que nosotros cuando empezamos como que a alejarnos de Dios y a ver las cosas como de lejos, porque eso también está pasando mucho con muchos de nuestros hermanos, y va y se sienta con esta gente del mundo. Cuando nosotros empezamos a andar más con la gente del mundo que con los hermanos en Cristo Jesús, obviamente nosotros nos vamos a aislar de los preceptos que el Señor Jesús tiene para nuestra salvación, y nosotros empezamos a empaparnos de esas cosas del mundo, a pensar como esas personas, a hablar como esas personas. Muchas situaciones que se presentan en las iglesias, problemas entre los matrimonios, se deben, en la mayoría de partes, si no digo el 99%, es por las malas amistades que tienen los matrimonios. Esas malas amistades, yo dentro de las cosas que he visto en esta congregación, he visto a muchos hermanos y hermanas tener problemas porque visitan más a las personas del mundo, aludiendo que es que yo le voy a predicar, es que la estoy llevando al camino de Dios. Ya le dijiste una vez, le dijiste 2 veces, 3 veces y no viene la congregación, tú no la vas a traer. Quien la va a traer es el Señor. Pero sí te puedo decir que si sigues allí, te van a sacar de la congregación y te van a llevar al pecado. Porque las Sagradas Escrituras dicen que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, he visto en esta congregación cómo hermanas y hermanos se meten en grandes problemas porque estas relaciones de amistades que tienen con las personas incrédulas los está llevando a querer. A ver, las Sagradas Escrituras dice que la mujer tiene que someterse al hombre siempre y cuando el hombre esté sujeto al Señor. Amén. Pero vaya a ver, dígale a una mujer del mundo eso. Y yo conozco muchas hermanas que a veces yo le veo su comportamiento y empiezo a preguntarle: hermana, dime con quién anda y te diré quién eres. Porque las he visto a veces expresarse de una manera con el esposo, o a veces el esposo con la esposa, y cuando nos alejamos del Señor vamos a caer fuerte. Mire, si el Señor está en ti, tu relación siempre va a mejorar. Le voy a dar un ejemplo y públicamente le pido perdón a mi esposa. Nos turnamos, a ver si yo hago el almuerzo, un día ella hace el almuerzo, otro día yo. No estoy en la obligación de hacerlo, pero cuando el Señor mora en ti, tú dices, considera, dice: wow, le ha tocado duro en esto, entonces es un equilibrio. Todo el día le dije a mi esposa, ella hizo el almuerzo, pero el día anterior yo me he hecho como decimos musicalmente, tronco de almuerzo. Sí, con ensalada, con el jugo, con todo, la sopita, todo. Y llego yo un día y llego con hambre y digo: mi amor, ¿y el almuerzo? Dice: hice una carnecita y un arroz. Y digo yo: ¿solo carne y arroz? O sea, el amor con que hizo, y allí está una compañera, el testimonio que yo di como pastor y como esposo, nulo, ¿sí? Solo arroz. Y entonces me subí. Pero cuando tú tienes al Señor en tu corazón, cuando
tú tienes temor de Dios cuando tú sabes que el Señor es uno solo y sabes que el nombre es Jesús. Jesús te dice, ¿qué alardeas? Si hablas igualito que los fariseos. Cuando tenían hambre yo les mandé maná y empezaron a decirme, solo maná, estamos cansados de ese maná. Y yo, qué vergüenza con los vecinos, qué vergüenza con mi esposa. Y me bajé. Mi amor, discúlpeme. Y ahora les cuento en esta casa, cualquier cosa que sirve, ¿solo jugo? Pero gloria a Dios, eso es lo que yo trato de decirles a las hermanas y a los hermanos. En la medida que tú te distancias de Dios, tú no vas a ver el error, no lo vas a ver, porque te vas a justificar es en el comportamiento, es el mal comportamiento de los que te están rodeando. Conozco mujeres muy agresivas, verbalmente muy agresivas, y piensan que les luce. Conozco mujeres del mundo, amigas de las hermanas de esta congregación, que es madrazo viene, madrazo va, y gritan al marido. Entonces cuando ellas ven eso y vienen a la congregación y el marido te mira como que dice, sujétate, la otra ya viene contaminada y no quiere sujetarse porque se aísla, así como Pedro empezó a calentarse desde lejitos hasta que llegó un punto en que negó al Señor. Y eso el Señor nos dice hoy, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Vamos a Proverbios 16, 18. $16.5 primero, 16, 18 después. Proverbios 16.5. Proverbios 16.5. ¿Qué dice allí? ¿Quién me hace el favor, Carlos? Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Sigue. Ciertamente no quedará impune. Todo altivo de corazón es abominación para el Señor. Y dice el Señor que más dijo ahí, que no queda impune. O sea, hijito, lo voy a bajar de esa nube. Y de una u otra manera la Sagrada Escritura el Señor nos deja consignado esto, porque hasta el mismo Pedro, más tarde, después cuando el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo, sí, Señor. Le dice, apacientan mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Le preguntó 3 veces y él se entristeció. Y después de eso nosotros empezamos a ver a un Pedro totalmente transformado. Vemos a un Pedro arrepentido. Vemos a un Pedro calmado, centrado, y empezó a darnos recomendaciones que ahorita las vamos a ver. Ahí ya Pedro le dice que tú todo lo sabes, o sea, le dice tú eres Dios. Exactamente, cuando ya le dice lo que triste y le dice, la tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú todo lo sabes. O sea, tú eres Dios. O sea, yo no tengo por qué alardear con el Creador. Eso nos pasa. Amén. Entonces dice que estamos hablando de que Pedro estaba siendo asediado por la mundanalidad, ¿cierto? Estaba siendo rodeado por la mundanalidad. Se sentó con esos siervos del sumo sacerdote ahí a calentarse y escuchaba cosas malas de Jesús, ¿sí? Como a veces nosotros que estamos al lado de los amigos y nos da vergüenza a veces, hacen chistes horribles y feos con base a lo que nosotros creemos, y nosotros pues, por no parecer religiosos nos quedamos callados, porque preferimos una amistad de esas al Señor, en vez de salir a la defensa de nuestro Señor y decir, no, somos así. Allá estaba Pedro reunido con ellos y estaba diciendo una cantidad de barbaridades, diciendo que mentiras, vamos buscando testigos falsos, y él oía eso alrededor. Y él ahí no decía nada, porque empezó a afectarse esa mundanalidad.
Santiago 1, 13, 15. 18, leamos el 18, gracias, Pea. ¿Me puede leer María Pea? 18, gracias. 16, 18. 18. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos. 18. 16, 18. Proverbios 16, 18. Antes que el quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída de la altivez de espíritu. Amén. ¿Antes del qué? De la soberbia. Amén. Mire cómo el Señor nos está mostrando hoy a veces que somos muy altivos en muchas cosas. Santiago 1, 13, 15. Santiago 1, 13, 15. ¿Sí? ¿Qué dice allí, hermana Alison María de los Ángeles Luna? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumido, da luz la muerte. Mi hermano, hablamos acá en la guerra espiritual, no hay ningún demonios, no son los demonios, su pecado, ese pecado que usted no ha querido sacar de su vida, lo atrae. Y entonces usted sigue ahí, buscando esos problemas, Usted no puede acercarse a la candela demasiado sin que se queme y que sus ropas ardan, dice las Sagradas Escrituras. Y Pedro se fue allá a meterse en el fuego con esos, y llegó un punto en que ya, uy, esto está muy peligroso, ¿no? Yo no conozco a ese tipo, yo jamás lo he visto, yo no, porque él quizás todavía no había asimilado quién era Dios, a pesar de que el Espíritu le reveló con su boca y confesó: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Cristo. Pero todavía, como a veces nosotros pensamos, sí, Jesús es el Señor, pero todavía no lo hemos asimilado, no lo hemos asumido tal realidad esa, de tener esa verdad en nuestro corazón. Y entonces yo no me puedo empezar a alejar, y yo no me puedo empezar a meter en el fuego, porque la palabra dice que voy a salir quemado. Proverbios 6, 27, 29. Proverbios 6, 27, 29. ¿Me lo puede leer, por favor, Angie? Gracias. Bien fuerte. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Amén. Mire, si Dios dice eso, ¿acaso nosotros empezamos a jugar con candela y empezar a jugar y al coquetón con la vecina, y coquetón con el de la iglesia, y se cree que el Señor va a dar eso impune? Te vas a quemar. Vamos a 1 Corintios 15, 33. ¿Quién me lo lee, por favor? 1 Corintios 15, 33. Laurita, gracias. ¿No veis? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No nos equivoquemos. Observemos como cristianos dónde estamos, con quién nos estamos relacionando, quién nos está contaminando, qué es lo que nos está dañando.
Porque así tú creas y tengas la revelación de que el Señor Jesús es el Señor, estamos equivocándonos a cada momento. Proverbios 12:26. Dice el Proverbios 12:26 que el justo sabe guiar a su prójimo, el impío le hace perder el camino. Amén. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Las Sagradas Escrituras dicen: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Acaba mal. Pedro se aleja y se empezó a juntar con estos necios y terminó negando al Señor. Amén. Pero vamos a mirar cómo Pedro, el apóstol, el Señor lo restaura. Y es cuando hablábamos, cuando reconoce a Dios. Precisamente allí cuando hablamos, dice el hermano Germán, que cuando él dijo: Pedro, ¿me amas? Y le digo: sí, Señor, tú lo sabes, ¿cierto? Al final le dijo: Señor, tú todo lo sabes. Y es allí cuando el Señor lo hace pasar esa prueba. Y de allí en adelante, Pedro tuvo más pruebas. Claro, tuvo más pruebas. Y la prueba más tenaz es su muerte. ¿Cómo murió Pedro? Según la historia, pastor, no tiene por ahí, tiene alguien crucificado al revés. Eso lo arrojan los libros de historia, ¿cierto? Pero no quedó escrito que él lo volvió a negar. Usted se puede imaginar ya cuando quizás ese temor de morir ya porque no conocía quién era el Señor. La Sagrada Escritura dice que morir en Cristo es ganancia. Y él, yo creo que cuando ya estaba en la cruz y sabía que lo iban a crucificar y lo iban a poner la cruz al revés, yo creo que él sintió gozo porque sabía que a partir de ahí él estaba vivo. Eso es lo que el cristiano tiene que empezar a sentir y a lograr. Para siempre. Es para siempre. Por eso el cristiano nace 2 veces y muere una vez. Nace en el vientre de la mamá y nace en el Espíritu por medio del bautizo en Cristo Jesús. Y cuando muere, no vuelve a morir. Amén. Porque cuando él abra sus ojos, va a estar en una eternidad con el Creador del universo. Para siempre. Para siempre. Pero el que es pecador nace solo una vez en el vientre de su madre y muere 2 veces, la muerte física y la muerte espiritual, porque se va para un infierno de por vida sin Dios. Entonces, mi hermana y mi hermano, para concluir, cuando Pedro concluyó su segunda epístola, lo hizo así con una advertencia. Segunda de Pedro 3:17. Pedro nos enseña ahí por medio de toda la primera de Pedro, segunda de Pedro. Usted puede leer allí, lo dejo en casa para que lea después de esa prueba, cómo es una persona, el Señor lo usó para que nos dejara claro que el orgullo, la pereza, la cobardía, porque es que se me olvidó hablarle de que también esta pereza empezó a sentir con los 2 discípulos, porque el Señor se fue a orar y llegó y lo encontró durmiendo y volvió a orar y siguió durmiendo. Y cuando nosotros nos dormimos en la oración, mal, empezamos a retroceder. Entonces, Pedro más que nadie nos enseña que el cristiano que cree que está firme puede caer en orgullo, puede caer en la pereza, en la cobardía, en la soberbia, entrar en las cosas mundanas. Pero el Señor los lleva
para que Él nos enseñe sobre humildad, sobre la diligencia, sobre cómo glorificar a Dios, el vivir como un extranjero, el vivir como, ¿sí? Eso nos enseña esas epístolas que Pedro escribió para que en casa las podamos leer. Miremos 2 de Pedro 3:17, ¿qué dice? Así que vosotros, amados, guardaos, no sean arrastrados por el error de los Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Leamos 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Dios les bendiga. Les amo mucho en Cristo Jesús.